El doctor Harris Grant caminaba con paso firme por los relucientes pasillos del Centro Médico Aldrich en Hartford, Connecticut, con la confianza de un hombre que conocía su lugar en la cima. Su bata blanca, perfectamente planchada, se balanceaba ligeramente mientras caminaba, un pequeño testimonio de la precisión que definía cada uno de sus movimientos. Las enfermeras y los médicos jóvenes lo saludaban con una mezcla de deferencia y admiración, sus asentimientos y murmullos de «Buenos días, doctor Grant», sirviendo como un recordatorio diario de su estatus venerado. Durante más de 3 décadas, el doctor Grant había sido la estrella brillante de la comunidad médica. Su reputación como un cirujano talentoso había atraído a pacientes de todo el país, todos desesperados por la atención de un hombre cuyas manos eran descritas como milagrosas. Las paredes de su oficina estaban adornadas con elogios, premios de prestigiosas juntas médicas, fotos de él mismo estrechando manos con gobernadores, senadores e incluso alguna que otra celebridad. Había sido destacado en revistas médicas, aclamado como un pionero en técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, pero más allá de la superficie había un lado del doctor Grant que pocos se atrevían a reconocer. Debajo de los elogios y logros, debajo de la sonrisa perfecta y la mente aguda, yacía un hombre cuyos prejuicios eran profundos, eran sesgos que habían permanecido sin control durante años, permitidos que se alimentaran bajo la protección de su reputación intocable. Los prejuicios del doctor Grant no se manifestaban en actos de hostilidad evidentes. En cambio, se revelaban de maneras sutiles en cómo priorizaba a los pacientes, cómo reservaba su mejor atención para aquellos a quienes consideraba dignos. Pacientes adinerados, figuras influyentes y, más a menudo, pacientes blancos recibían el beneficio completo de su experiencia. Otros, particularmente personas de color, eran recibidos con comentarios despectivos o excusas para transferir sus casos a otros médicos. No era lo suficientemente evidente como para llamar la atención, pero el patrón era claro para aquellos que miraban de cerca, excepto que nadie se atrevía a hacerlo. Esta mañana no era diferente. El doctor Grant entró en su lujosa oficina, cuyo escritorio de caoba y sillas de cuero emanaban un aire de autoridad. El tenue aroma de madera pulida y café fresco lo saludó mientras se acomodaba en su silla. Se permitió un momento para echar un vistazo a la foto enmarcada en su escritorio. Una imagen de él mismo en una gala, de pie junto al gobernador. Era uno de sus logros más orgullosos, un recordatorio de su posición en los altos escalafones de la sociedad. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Su asistente, una joven con una apariencia calmada pero profesional, asomó la cabeza. Doctor Grant, su paciente de las 10 está aquí. Sharon Davis. Al escuchar el nombre, apenas ocultó su irritación. Recogió el expediente del paciente del borde de su escritorio y lo revisó rápidamente. Joven, negra, de bajos ingresos. Suspira internamente, dejando el expediente sin molestarse en abrirlo. Dígale que no estoy disponible, dijo, con un tono uniforme. Que la vea la doctora Martínez. Ella es más que capaz. La asistente dudó por una fracción de segundo antes de asentir. Por supuesto, doctor. Grant cerró la puerta suavemente detrás de ella, dejándolo con sus pensamientos. El resto de la mañana pasó en un torbellino de cirugías y consultas. El doctor Grant operaba con su precisión habitual, ganando elogios tanto de su equipo como de sus pacientes agradecidos. Para el mundo exterior, él era cada parte el héroe en que todos creían, pero a medida que avanzaba la tarde, un caso inesperado llegó a su escritorio. Una joven mujer negra de 20 años había sido llevada de urgencia a la sala de emergencias con un dolor abdominal severo. La enfermera encargada marcó el caso como urgente, sospechando de apendicitis. El doctor Grant se reclinó en su silla, escaneando brevemente la nota de la enfermera antes de sacudir la cabeza. Probablemente sea gases o calambres menstruales, dijo de manera despectiva cuando la enfermera llamó para solicitar su evaluación.
Dale algo para el dolor y envíala a casa. La enfermera vaciló, su voz tensa por la preocupación. Doctor Grant, sus síntomas son severos. Pensamos que... Ya dije que la envíe a casa, interrumpió con un tono que no admitía discusión. Tengo una cirugía programada con el señor Carter esta tarde, y no la retrasaré por un caso que probablemente está siendo exagerado. Con el corazón pesado, la enfermera terminó la llamada. Sabía que discutir sería inútil. Mientras tanto, el doctor Grant se preparaba para la cirugía electiva del señor Carter sin pensarlo dos veces. El hombre era un empresario local, influyente y bien conectado, un paciente que merecía su total atención. Mientras se preparaba para la operación, el doctor Grant vio su reflejo en el espejo. El hombre que lo miraba de vuelta tenía un aire de confianza. Sus movimientos eran agudos y deliberados. Sin embargo, en el fondo, había un destello de otra cosa, algo que no podía nombrar. Al día siguiente, Vanessa Carter estacionó su auto en el estacionamiento del Centro Médico Aldrich. Agente veterana del FBI, Vanessa se comportaba con una determinación silenciosa. Con 6 meses de embarazo, su creciente barriga era un recordatorio constante de lo que estaba en juego en su último caso. Se ajustó el abrigo al salir del auto. El aire crujiente de otoño mordía sus mejillas. La placa del FBI enganchada a su cinturón se sentía más pesada hoy. El peso de su misión presionando contra su resolución. Mientras caminaba hacia la entrada del hospital, sus pensamientos corrían. Doctor Harris Grant. Su nombre había aparecido demasiadas veces en quejas de la comunidad negra para ser ignorado. Alegaciones de negligencia, tratamiento discriminatorio e incluso errores médicos se habían acumulado, pintando un cuadro condenatorio de un hombre que parecía intocable. Vanessa se detuvo en las puertas del hospital, tomando una respiración profunda. Pensó en su propia infancia, viendo a su madre luchar por recibir una atención adecuada debido al color de su piel. Recordó el miedo en los ojos de su madre, la frustración de ser ignorada. Su mano fue instintivamente a su barriga. «Esto es por ti, pequeño», murmuró suavemente. «Voy a asegurarme de que el mundo en el que nazcas sea más justo que este». Con eso, abrió las puertas y entró en el bullicioso vestíbulo. Vanessa había hecho su tarea. Sabía que derribar a alguien como el doctor Grant requeriría más que simples acusaciones. Requeriría evidencia. Meses de investigación la habían traído hasta aquí, haciéndose pasar por una nueva paciente. Su embarazo le daba la cobertura perfecta y hoy conocería al hombre al que había estado investigando durante semanas. Se sentó en la sala de espera, sus manos descansando protectivamente sobre su barriga. A su alrededor, pacientes de diversos orígenes llenaban las sillas, charlando en voz baja o mirando sus teléfonos. A pesar del zumbido de actividad, Vanessa sentía una creciente sensación de tensión. Finalmente, llamaron su nombre. Una enfermera la condujo a una sala de examen, indicándole que se sentara en la mesa y esperara al doctor. Vanessa tomó respiraciones profundas y calmantes, ensayando su historia en su mente. La puerta se abrió y el doctor Grant entró, sus ojos escaneando el expediente en sus manos. No se molestó en mirarla mientras hablaba. ¿Es la señora Carter? ¿Cuál es el problema? Vanessa notó el tono desapegado en su voz, la manera en que apenas reconocía su presencia. He estado experimentando dolores abdominales agudos, comenzó, su voz firme, pero teñida de preocupación. El doctor Grant le dio una mirada superficial antes de volver al expediente. Probablemente sea solo una molestia normal del embarazo, dijo de manera despectiva. Nada de qué preocuparse. Si persiste, pediré a la enfermera que programe algunas pruebas para la próxima semana. Vanessa sintió una chispa de ira, pero mantuvo su expresión neutral. ¿No debería examinarme? ¿Solo para estar segura? El doctor Grant suspiró, claramente molesto. No hay necesidad. Como dije, probablemente no sea nada serio. Se dio la vuelta para irse, apenas murmurando un adiós.
Vanessa lo observó partir, sus manos agarrando el borde de la mesa. Si hubiera venido aquí como una paciente ordinaria, podría haberse sentido devastada por su indiferencia, pero como agente, solo sintió determinación. Esta era la prueba que necesitaba. Durante las semanas siguientes, Vanessa se sumergió más profundamente en su investigación. Revisó registros médicos, entrevistó a antiguos pacientes y armó un patrón de negligencia. Hombres negros ancianos mal diagnosticados, madres jóvenes desestimadas, niños dejados sin tratamiento hasta que sus condiciones empeoraron. Cada historia añadía otra pieza al rompecabezas, pintando un cuadro condenatorio de las prácticas discriminatorias del Dr. Grant. Una tarde, Vanessa se sentó frente a María López, una joven madre latina, cuyo hijo había sufrido bajo el cuidado del Dr. Grant. Las lágrimas corrían por el rostro de María mientras relataba su experiencia. Ni siquiera miró a mi hijo, dijo María, su voz temblando. Le dije que algo estaba mal, pero él simplemente lo desestimó. Para cuando vimos a otro doctor, ya era demasiado tarde. Vanessa extendió la mano, colocando una reconfortante sobre la de María. Lamento mucho que hayas pasado por eso. Tu historia importa y ayudará a asegurar que esto no le pase a nadie más. Al salir de la casa de María esa noche, Vanessa sintió el peso de la responsabilidad presionando sobre ella. Colocó una mano protectora sobre su barriga, sintiendo los movimientos de su bebé. No dejaré que crezcas en un mundo así, susurró. El enfrentamiento con el doctor Grant era inevitable. Vanessa sabía que las pruebas que había reunido eran más que suficientes para llevarlo ante la justicia, pero también sabía que sería una lucha. El doctor Grant era poderoso, bien conectado y lo suficientemente arrogante como para creer que era invencible. Programó otra cita bajo el pretexto de un seguimiento, esta vez preparada para revelar la verdad. Vanessa Carter se sentó en la pequeña sala de examen, su mano descansando ligeramente sobre su barriga hinchada. El zumbido familiar del hospital la rodeaba, el sonido lejano de los monitores, conversaciones amortiguadas en el pasillo, el ritmo de pasos apresurados. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su rostro permanecía calmado. Repasaba los próximos pasos en su mente, sabiendo que el enfrentamiento que le esperaba sería decisivo. Esto no era solo otra asignación, esto era personal. La puerta se abrió y entró el doctor Harris Grant, el hombre que había estado investigando durante meses. Su bata blanca estaba impecable, su postura confiada al entrar, sosteniendo su expediente en una mano. Apenas lo miró mientras comenzaba a hablar. ¿Visita de seguimiento hoy, señora Carter? Su tono era cortés pero impersonal, sus ojos escaneando su archivo sin interés. Vanessa enderezó los hombros, su voz firme. Sí, he estado experimentando más molestias y pensé que sería mejor regresar. El doctor Grant asintió distraídamente, hojeando su expediente. Como dije la última vez, la mayoría de los dolores relacionados con el embarazo son normales. Dudo que sea algo serio. Si estás preocupada, programaré algunas pruebas adicionales para finales de la semana. Vanessa no respondió de inmediato. En cambio, metió la mano en su bolso y sacó su placa del FBI, colocándola firmemente sobre el escritorio entre ellos. El sonido del metal al chocar contra la superficie hizo que el doctor Grant se detuviera a mitad de frase. Lo miró, su rostro congelado en confusión y luego en una realización. No soy solo la señora Carter, dijo Vanessa, su voz calmada pero firme. Soy la agente especial Vanessa Carter del FBI, y necesitamos hablar. El rostro del doctor Grant palideció, su compostura profesional resquebrajándose por primera vez. ¿De qué? ¿De qué se trata esto?, tartamudeó. Vanessa se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él. Esto se trata de años de prácticas discriminatorias, doctor Grant. Negligencia hacia los pacientes por su raza, desestimando su dolor, fallando en proporcionar la atención que merecen. He pasado meses reuniendo pruebas, registros médicos,
testimonios de pacientes, incluso informes del personal. Y ahora estoy aquí para darte una opción. Se tensó, sus manos agarrando los bordes del escritorio. Esto es absurdo, dijo, su voz elevándose ligeramente. No tengo idea de lo de qué hablas. Mi atención está más que elogiable. Vanessa no se inmutó. Abrió un grueso archivo que había traído consigo y lo deslizó por el escritorio. Adelante, míralo. Estos son solo algunos de los casos que hemos compilado. Desestimaste a una joven el mes pasado con dolor abdominal severo. Terminó necesitando una cirugía de emergencia por una apendicitis rota. Podría haber muerto. Hay docenas más como este, doctor. El doctor Grant hojeó el archivo, su expresión oscureciéndose con cada página. Estás exagerando, dijo débilmente. Estos son incidentes aislados, nada más. Vanessa inclinó la cabeza, su mirada inflexible. ¿Son así? ¿O es un patrón de negligencia alimentado por tus propios prejuicios? Porque las pruebas sugieren lo contrario. Cerró el archivo de un golpe, su rostro sonrojado de ira. No voy a ser manipulado así, espetó. ¿Tienes idea de quién soy? ¿De las vidas que he salvado? Mi historial habla por sí mismo. Vanessa se reclinó en su silla, impasible. Sí, doctor. Grant, tu historial habla por sí mismo. Y por eso estoy aquí. Has construido una reputación salvando vidas, pero también has puesto en peligro a muchas porque no pensabas que valieran tu tiempo. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para responsabilizarte. Los hombros del doctor Grant se encorvaron ligeramente, el peso de sus palabras comenzando a calar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja. Vanessa sostuvo su mirada, su voz firme, pero no sin bondad. He aquí el trato. Puedes negar todo y enfrentar una investigación pública, un juicio y probablemente la pérdida de tu licencia y reputación. O puedes asumir la responsabilidad y comenzar a enmendar. Eso significa donar una suma significativa a comunidades desatendidas y ofrecer tu tiempo en una clínica local que desesperadamente necesita médicos capacitados. La elección es tuya. El doctor Grant la miró en silencio por un largo momento, su mente corriendo. Siempre se había visto a sí mismo como intocable. Sus conexiones lo protegían del escrutinio. Pero la mujer sentada frente a él no flaqueó. Su determinación inquebrantable. Por primera vez en años, sintió que los frágiles cimientos de su mundo cuidadosamente construido comenzaban a agrietarse. ¿Qué clínica?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Vanessa se permitió un pequeño asentimiento. Clínica Comunitaria Pinecrest. Atienden a familias de bajos ingresos, muchas de las cuales han sido descuidadas por médicos como tú. Necesitan a alguien con tus habilidades, pero entiende esto. No estás haciendo esto por mí. Lo estás haciendo por los pacientes a los que has fallado, los que merecían algo mejor. La mandíbula del doctor Grant se tensó, pero no discutió. Alcanzó un bolígrafo y firmó el acuerdo que ella colocó frente a él, su mano temblando ligeramente. Vanessa se levantó, recogiendo sus cosas. Has tomado la decisión correcta, doctor Grant, pero esto es solo el comienzo. Al salir de su oficina, el doctor Grant se quedó solo, el peso de sus decisiones presionando sobre él. La semana siguiente, el doctor Grant llegó a la clínica comunitaria Pinecrest para su primer día de servicio. La clínica era un contraste marcado con los pasillos prístinos del centro médico Aldrich. Las paredes estaban pintadas en colores cálidos pero desvaídos, y el equipo era notablemente anticuado. La sala de espera estaba llena de familias, madres sosteniendo bebés llorosos, pacientes ancianos agarrando sus expedientes médicos y niños jugando con juguetes desgastados. La doctora Sheila Walker, la directora de la clínica, lo recibió en la puerta. Era una mujer pequeña, de finales de los 50, con una actitud de no tonterías y ojos amables. Doctor Grant, dijo, extendiendo la mano. Gracias por unirte a nosotros. Permíteme mostrarte.
Mientras lo conducía por las modestas instalaciones, Harris no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Este no era su mundo. El caos, la falta de recursos, la urgencia palpable de cada caso. Todo se sentía abrumador. Su primer paciente fue un joven llamado Yamal, que había estado luchando contra el asma. La madre de Yamal, una mujer de 30 años, con apariencia cansada, explicó lo difícil que había sido manejar su condición sin acceso constante a medicamentos. Harris escuchó, su habitual desapego clínico comenzando a flaquear mientras examinaba a Yamal. Notó la sonrisa nerviosa del niño y la manera en que su madre sostenía su mano con fuerza, como si suplicara silenciosamente por tranquilidad. No te preocupes, Yamal, dijo Harris suavemente. Te daremos lo que necesitas para sentirte mejor. Las palabras le parecieron extrañas en su boca, pero al pronunciarlas, se dio cuenta de que las decía en serio. A medida que avanzaba el día, el doctor Grant atendió a un flujo constante de pacientes. Se tensó, sus manos agarrando los bordes del escritorio. Esto es absurdo, dijo, su voz elevándose ligeramente. No tengo idea de lo de qué hablas. Mi atención está más que elogiable. Vanessa no se inmutó. Abrió un grueso archivo que había traído consigo y lo deslizó por el escritorio. Adelante, míralo. Estos son solo algunos de los casos que hemos compilado. Desestimaste a una joven el mes pasado con dolor abdominal severo. Terminó necesitando una cirugía de emergencia por una apendicitis rota. Podría haber muerto. Hay docenas más como este, doctor. El doctor Grant hojeó el archivo, su expresión oscureciéndose con cada página. Estás exagerando, dijo débilmente. Estos son incidentes aislados, nada más. Vanessa inclinó la cabeza, su mirada inflexible. ¿Son así? ¿O es un patrón de negligencia alimentado por tus propios prejuicios? Porque las pruebas sugieren lo contrario. Cerró el archivo de un golpe, su rostro sonrojado de ira. No voy a ser manipulado así, espetó. ¿Tienes idea de quién soy? ¿De las vidas que he salvado? Mi historial habla por sí mismo. Vanessa se reclinó en su silla, impasible. Sí, doctor. Grant. Tu historial habla por sí mismo, y por eso estoy aquí. Has construido una reputación salvando vidas, pero también has puesto en peligro a muchas, porque no pensabas que valieran tu tiempo. No estoy aquí para discutir, estoy aquí para responsabilizarte. Los hombros del doctor Grant se encorvaron ligeramente, el peso de sus palabras comenzando a calar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó en voz baja. Vanessa sostuvo su mirada, su voz firme, pero no sin bondad. He aquí el trato. Puedes negar todo y enfrentar una investigación pública, un juicio y probablemente la pérdida de tu licencia y reputación. O puedes asumir la responsabilidad y comenzar a enmendar. Eso significa donar una suma significativa a comunidades desatendidas y ofrecer tu tiempo en una clínica local que desesperadamente necesita médicos capacitados. La elección es tuya. El doctor Grant la miró en silencio por un largo momento, su mente corriendo. Siempre se había visto a sí mismo como intocable. Sus conexiones lo protegían del escrutinio. Pero la mujer sentada frente a él no flaqueó, su determinación inquebrantable. Por primera vez en años, sintió que los frágiles cimientos de su mundo cuidadosamente construido comenzaban a agrietarse. ¿Qué clínica?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Vanessa se permitió un pequeño asentimiento. Clínica Comunitaria Pinecrest. Atienden a familias de bajos ingresos, muchas de las cuales han sido descuidadas por médicos como tú. Necesitan a alguien con tus habilidades. Pero entiende esto. No estás haciendo esto por mí. Lo estás haciendo por los pacientes a los que has fallado, los que merecían algo mejor. La mandíbula del doctor Grant se tensó, pero no discutió. Alcanzó un bolígrafo y firmó el acuerdo que ella colocó frente a él, su mano temblando ligeramente. Vanessa se levantó, recogiendo sus cosas. Has tomado la decisión correcta, doctor Grant, pero esto es solo el comienzo.
Al salir de su oficina, el doctor Grant se quedó solo, el peso de sus decisiones presionando sobre él. La semana siguiente, el doctor Grant llegó a la clínica comunitaria Pinecrest para su primer día de servicio. La clínica era un contraste marcado con los pasillos prístinos del centro médico Aldrich. Las paredes estaban pintadas en colores cálidos pero desvaídos, y el equipo era notablemente anticuado. La sala de espera estaba llena de familias, madres sosteniendo bebés llorosos, pacientes ancianos agarrando sus expedientes médicos y niños jugando con juguetes desgastados. La doctora Sheila Walker, la directora de la clínica, lo recibió en la puerta. Era una mujer pequeña, de finales de los 50, con una actitud de no tonterías y ojos amables. Doctor Grant, dijo, extendiendo la mano, gracias por unirte a nosotros. Permíteme mostrarte. Mientras lo conducía por las modestas instalaciones, Harris no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Este no era su mundo. El caos, la falta de recursos, la urgencia palpable de cada caso, todo se sentía abrumador. Su primer paciente fue un joven llamado Jamal, que había estado luchando contra el asma. La madre de Gamal, una mujer de 30 años, con apariencia cansada, explicó lo difícil que había sido manejar su condición sin acceso constante a medicamentos. Harris escuchó, su habitual desapego clínico comenzando a flaquear mientras examinaba a Jamal. Notó la sonrisa nerviosa del niño y la manera en que su madre sostenía su mano con fuerza, como si suplicara silenciosamente por tranquilidad. No te preocupes, Jamal, dijo Harris suavemente. Te daremos lo que necesitas para sentirte mejor. Las palabras le parecieron extrañas en su boca, pero al pronunciarlas, se dio cuenta de que las decía en serio. A medida que avanzaba el día, el doctor Grant atendió a un flujo constante de pacientes. Cada caso erosionaba la pared de desapego que había construido durante décadas. Estos no eran solo números en un expediente o rostros anónimos en una sala de espera abarrotada. Eran personas con historias, luchas y esperanzas que habían sido ignoradas por un sistema que a menudo los consideraba invisibles. A mediados de la tarde, Harris se encontró sentado con la señora Johnson, una abuela de 70 años que había estado experimentando dolor crónico en sus rodillas durante años. Su rostro, marcado por líneas de fatiga, se iluminó cuando describió a sus nietos, a quienes cuidaba a tiempo completo. Ellos son todo mi mundo, doctor, dijo, su voz temblando. Pero últimamente ha sido más difícil mantenerme al día con ellos. El dolor es tan fuerte que apenas puedo caminar algunos días. Harris la examinó cuidadosamente, haciendo preguntas detalladas sobre sus síntomas. Por primera vez en años, sintió un deseo genuino de ayudar, no por obligación o orgullo profesional, sino porque veía a la señora Johnson por lo que era, un ser humano que necesitaba atención. Comenzaremos con un plan de fisioterapia y algunos medicamentos antiinflamatorios, explicó, garabateando notas en su expediente. Pero también quiero programarte una radiografía para ver si hay más que podamos hacer para aliviar el dolor a largo plazo. Los ojos de la señora Johnson se llenaron de lágrimas mientras tomaba su mano. Gracias, doctor Grant. Estaba tan preocupada de no poder obtener ayuda. No sabes lo que esto significa para mí. Su gratitud lo golpeó como una ola. Durante años, había dado por sentado el privilegio de poder ofrecer ayuda, reteniéndola para aquellos a quienes consideraba indignos. Ahora, sentado frente a la señora Johnson, se dio cuenta de cuánto poder tenía para hacer una diferencia y cuánto daño había causado al no usarlo. Durante las semanas siguientes, Harris comenzó lentamente a encontrar su lugar en Pinecrest. Aprendió los nombres de los pacientes que visitaban regularmente y empezó a formar relaciones con el personal de la clínica. La doctora Sheila Walker se convirtió en una mentora inesperada. Su dedicación a la comunidad, inspirándolo de maneras que no había anticipado. Una tarde, mientras se sentaban en su pequeña oficina revisando expedientes de pacientes, Sheila
Lo miró con una expresión curiosa. «Te estás adaptando bien», comentó. «Tengo que admitir que no estaba segura de qué esperar cuando supe que te unirías a nosotros». Harris la miró, sin saber cómo responder. «Imagino que no vine con la mejor reputación», dijo, su voz cargada de autoconciencia. Sheila sonrió débilmente. «No, pero eso no importa ahora. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora. La gente aquí ha sido defraudada por médicos antes. Tienes la oportunidad de mostrarles algo diferente». Sus palabras se quedaron con él mucho después de que terminara su conversación. Un viernes por la tarde, mientras Harry se preparaba para salir de la clínica, notó a un niño joven esperando junto a la puerta. Era Jamal, el paciente asmático que había visto en su primer día. «Jamal», llamó Harris, arrodillándose a su nivel. «¿Por qué sigues aquí? ¿Tu mamá viene a recogerte?» El niño asintió, apretando un pequeño inhalador fuertemente en su mano. «Ella se está retrasando», dijo suavemente. Harry sonrió y se sentó en el banco a su lado. «Bueno, supongo que eso nos da tiempo para charlar. ¿Cómo te sientes? ¿El inhalador te está ayudando?» Jamal asintió de nuevo, sus ojos brillando. «Sí, puedo respirar mejor ahora, y ya no tengo que quedarme fuera durante el recreo». «Es genial escuchar eso», respondió Harris, genuinamente complacido. «¿Te gusta el recreo?» «Sí, pero me gusta más la ciencia», dijo Jamal, su voz volviéndose más animada. «Quiero ser doctor cuando crezca, como tú». Las palabras tomaron a Harris por sorpresa. Miró al niño, sintiendo una tensión inesperada en su pecho. «Serías un gran doctor, Jamal», dijo, con voz suave. «¿Sabes lo que hacen los doctores?» Jamal sonrió ampliamente. «Ayudan a las personas a sentirse mejor». «Así es», respondió Harris, despeinando un poco el cabello del niño. «Y creo que serías muy bueno en eso». Cuando la madre de Jamal llegó para recogerlo, Harris los observó alejarse, mientras el niño saludaba entusiasmadamente sobre su hombro. El trabajo de Harris en Pinecrest comenzó a generar ondas en direcciones inesperadas. La noticia de su presencia en la clínica se extendió por la comunidad y pronto los pacientes que antes habían sido desestimados por el sistema de salud comenzaron a buscarlo. Sus colegas en el centro médico Aldrich, inicialmente escépticos ante su cambio de dirección, también empezaron a notar la diferencia. Un día, Harris recibió un correo electrónico de una antigua colega, la doctora Lisa Chen, quien trabajaba en pediatría. Una soleada tarde, la clínica móvil se estacionó en el lote de una escuela primaria local, donde ya se había formado una larga fila de familias. Harris trabajaba junto a la doctora Walker y un equipo de voluntarios, moviéndose de paciente en paciente con un sentido de propósito que se sentía tanto nuevo como familiar. En un momento dado, una niña pequeña llamada Naya subió a la mesa de examen agarrando un osito de peluche gastado. Miró a Harris con ojos abiertos, mientras él escuchaba suavemente su corazón con el estetoscopio. «Tu corazón suena fuerte», le dijo con una sonrisa. «Has estado cuidándote bien». Anaya asintió solemnemente. Luego se inclinó hacia él. «¿Eres un doctor de verdad?», preguntó, con una voz apenas audible. Harris se rió, sorprendido por la pregunta. «Sí, lo soy. ¿Por qué lo preguntas?». Ella se encogió de hombros, mirando hacia su osito de peluche. «No pareces como los otros doctores. Eres amable». La simple declaración tocó una fibra sensible en Harris. Se dio cuenta de que para niños como Anaya, la amabilidad no era solo un extra, sino una rareza. «Well», dijo suavemente, «creo que todos los doctores deberían ser amables. ¿Y puedes decirme si alguna vez no lo soy, de acuerdo?» Anaya se rió, desvaneciéndose la timidez anterior. El trabajo no estuvo exento de desafíos. Harris aún enfrentaba escepticismo de algunos de sus antiguos colegas, y no todos en la comunidad confiaban rápidamente en él. En una reunión del ayuntamiento, organizada para discutir el acceso a la atención médica,
Un hombre de mediana edad, llamado Justin Rivera, se levantó y se dirigió a él directamente. Doctor Grant, he escuchado sobre el trabajo que está haciendo ahora, y lo admito, es impresionante. Pero, ¿cómo sabemos que esto no es solo para aparentar? Has pasado años ignorando a personas como nosotros. ¿Por qué deberíamos creer que has cambiado? La sala quedó en silencio. Todas las miradas en Harris. Él se puso de pie lentamente, tomando un momento para reunir sus pensamientos. Señor Rivera, tiene razón en cuestionarme, comenzó con voz firme. Durante años, fallé a pacientes que merecían mejor. Dejé que mis prejuicios guiaran mis decisiones y no vi el daño que estaba causando. No puedo deshacer eso, y no espero perdón, pero lo que sí puedo hacer es trabajar cada día para ganar su confianza, para demostrar que estoy comprometido a corregir las cosas, no con palabras, sino con acciones. Una ola de murmullos recorrió la sala. Justin asintió lentamente, volviendo a sentarse. Los meses se convirtieron en un año y los esfuerzos de Harris comenzaron a dar frutos. La clínica comunitaria Pinecrest amplió sus horarios y añadió nuevos servicios, incluyendo consejería de salud mental y talleres de nutrición. Las clínicas móviles llegaron a miles de pacientes que previamente no habían recibido atención. Harris también se convirtió en mentor de estudiantes de medicina aspirantes, muchos de los cuales provenían de entornos desatendidos. Creó un fondo de becas a su nombre, dedicándolo a estudiantes que querían retribuir a sus comunidades. Un día, mientras terminaba una conferencia en una universidad local, una joven se le acercó. Doctora Grant, dijo, con voz tímida pero emocionada. Solo quería agradecerle. Su beca es la razón por la que estoy aquí. Algún día espero trabajar en una clínica como Pinecrest Harris. Sonrió, su corazón hinchándose de orgullo. Vas a hacer cosas increíbles, dijo. Y estaré aquí si alguna vez necesitas orientación. De regreso en Pinecrest, el personal de la clínica sorprendió a Harris con una pequeña celebración para marcar su segundo año de servicio. La sala de espera estaba llena de globos y decoraciones hechas a mano, y los niños habían preparado una canción en su honor. Mientras Harris escuchaba sus voces alegres, sintió una profunda sensación de realización. Esta no era la vida que había imaginado cuando comenzó su carrera, pero era la vida que había llegado a valorar. La doctora Sheila Walker levantó una copa de sidra espumosa y sonrió cálidamente. Por el doctor Grant, dijo, un hombre que demuestra que el cambio siempre es posible. La sala estalló en aplausos, y Harris sintió un nudo en la garganta al mirar las caras de las personas que se habían convertido en su familia. Vanessa Carter se quedó al fondo, sosteniendo a Ella en sus brazos. Captó la mirada de Harris y le hizo un gesto de aprobación, su expresión llena de orgullo. Harris Grant alguna vez fue un hombre definido por su reputación y privilegio. Ahora estaba definido por algo mucho mayor, su disposición a crecer, a cambiar y a luchar por un mundo mejor. Si esta historia tocó tu corazón, no te pierdas la siguiente que he escogido para ti. Es una historia de esperanza, redención y el poder de una persona para hacer la diferencia. Haz clic aquí para ver. La transformación del Dr. Harris Grant fue una historia que comenzó a extenderse mucho más allá de las paredes de la clínica comunitaria Pinecrest. Los medios de comunicación, inicialmente escépticos sobre sus motivos, captaron los cambios tangibles que estaba realizando en la comunidad. Los periódicos locales escribieron sobre la iniciativa de clínicas móviles y el programa de becas, y pronto, plataformas más grandes comenzaron a solicitar entrevistas. Sin embargo, Harris permaneció cauteloso respecto a la atención. No estaba haciendo esto por reconocimiento, sino por redención. Cuando le pidieron que apareciera en un programa nacional de la mañana para hablar sobre su trabajo, dudó, buscando consejo de la doctora Sheila Walker. ¿Qué piensas?, le preguntó una noche mientras cerraban la clínica. Sheila se recostó en su silla, estudiándolo. Creo que depende de tu razón para decir que sí. Si se trata de ayudar a más personas a ver lo que es posible,
de inspirar a otros a dar un paso adelante, entonces hazlo. Pero si se trata de probar algo para ti mismo o para otros, no vale la pena. Harris consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. Quiero que la gente sepa que el cambio es posible, que no importa cuán lejos hayas ido en la dirección equivocada, puedes retroceder. Sheila sonrió, profundizando su respeto por él. Entonces adelante, solo recuerda por qué lo estás haciendo. El día de la entrevista, Harry se sentó bajo las brillantes luces del estudio, sintiéndose más nervioso de lo que había estado en años. La presentadora, una carismática mujer llamada Laura Fields, lo recibió calurosamente antes de que comenzaran a rodar las cámaras. Doctor Grant, su historia es una de las más notables que hemos escuchado en mucho tiempo, comenzó Laura. De un cirujano condecorado en un hospital de primer nivel a trabajar a tiempo completo en una clínica comunitaria. ¿Qué lo llevó a un cambio tan drástico? Harris respiró profundamente, su voz firme, mientras respondía. Creo que la mejor pregunta es, ¿por qué me tomó tanto tiempo cambiar? Durante años, estuve cegado por mi propio privilegio y prejuicios. Pensé que estaba haciendo lo suficiente porque salvaba vidas, pero no veía las vidas que estaba descuidando. Me tomó alguien que me responsabilizara, obligándome a enfrentar mis fracasos, para darme cuenta de cuánto daño había causado. Desde entonces, mi objetivo ha sido enmendar. La entrevista continuó destacando su trabajo en Pinecrest, las clínicas móviles y el programa de becas. Harris habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó, tanto en reconstruir la confianza con la comunidad como en confrontar sus propios prejuicios. Al final del segmento, la audiencia del estudio le dio una ovación de pie. De regreso en Pinecrest, el impacto de la entrevista fue inmediato. Las donaciones comenzaron a llegar de espectadores inspirados por la historia de Harris, permitiendo que la clínica se expandiera aún más. La doctora Walker utilizó los fondos para renovar las instalaciones, agregar más salas de examen y contratar personal adicional. Una tarde, mientras Harris caminaba por la recién remodelada sala de espera, se detuvo para observar a un grupo de niños jugando con rompecabezas y juguetes. Entre ellos estaba Jamal, el joven asmático que había visto en su primer día. Jamal miró hacia arriba y sonrió cuando vio a Harris. «¡Doctor Grant!», exclamó, corriendo hacia él. Harris se arrodilló, devolviendo la sonrisa del niño. «Hola, Jamal. ¿Cómo está mi futuro colega?» Jamal hinchó el pecho con orgullo. «Estoy muy bien. ¿Adivina qué? Saqué una A en mi proyecto de ciencias». «Eso es increíble», dijo Harris, dándole un choque de manos. «¿De qué trataba tu proyecto?» «Pulmones», dijo Anaya, emocionada. «Hice un modelo de cómo funcionan». Harris no pudo evitar reír, sintiendo una profunda sensación de orgullo por el entusiasmo del niño. «Sigue así, Jamal. Algún día vas a ser un doctor increíble». A medida que el trabajo de Harris continuaba, comenzó a reconectarse con colegas de su pasado. Algunos se comunicaron para felicitarlo, mientras que otros buscaron entender las razones detrás de su transformación. Una de estas colegas fue la doctora Lisa Chen, la jefa de pediatría en el centro médico Aldrich. «Harris», dijo Lisa durante una llamada telefónica una noche, «he estado siguiendo todo lo que has estado haciendo en Pinecrest. Es increíble. Creo que podríamos aprender mucho de ti aquí en Aldrich. ¿Considerarías regresar para liderar una iniciativa de diversidad y equidad?» Harris dudó, sintiéndose conflictuado. Estaba profundamente comprometido con Pinecrest, pero también reconocía la oportunidad de tener un impacto más amplio. «Estaría dispuesto a ayudar», dijo finalmente. «Pero mi hogar está aquí ahora. Si puedo apoyar el trabajo en Aldrich sin dejar Pinecrest, estaría feliz de colaborar». Lisa estuvo de acuerdo y juntas desarrollaron un programa para abordar las disparidades en la atención médica en Aldrich. Harris lideró talleres, compartiendo sus experiencias y ayudando a sus antiguos colegas a reconocer sus propios prejuicios. El programa
Se convirtió en un modelo para otros hospitales de la región, extendiendo aún más el alcance de su trabajo. Vanessa Carter continuó visitando Pinecrest regularmente, llevando a Ella para ver al hombre que se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio. Una tarde soleada, se sentó con Harris en el patio de la clínica mientras Ella gateaba alrededor, persiguiendo mariposas. He estado pensando, dijo Vanessa, sorbiendo su café. Tú y yo comenzamos este viaje en lados opuestos. Vine aquí para derribarte, y ahora se quedó en silencio, con una sonrisa tirando de sus labios. Ahora te has convertido en una de las personas más importantes en mi vida. Harris la miró con una expresión seria. Vanessa, te debo todo. Me obligaste a enfrentar la verdad sobre mí mismo, y me diste la oportunidad de mejorar. No sé si alguna vez podré pagarte por eso. Vanessa negó con la cabeza. Ya me has pagado, Harris. Cada vez que ayudas a un paciente, cada vez que luchas por esta comunidad, me estás pagando a mí. Y estás haciendo del mundo un lugar mejor para Ella y para todos los demás. Se quedaron en un silencio cómplice, observando cómo la risa encantada de Ella llenaba el aire. La historia del doctor Harris Grant estaba lejos de terminar. Su viaje de redención continuaba con cada paciente que trataba, cada iniciativa que apoyaba y cada joven doctor que mentoraba. Sabía que no podía borrar los errores de su pasado, pero podía usarlos como combustible para impulsar un cambio significativo. Y mientras caminaba por los bulliciosos pasillos de Pinecrest, rodeado de las vidas que había tocado, Harris sintió algo que no había sentido en años: paz. Meses después de la expansión de la clínica y la colaboración de Harris con el Centro Médico Aldrich, su trabajo continuó creciendo en alcance. Las unidades móviles de salud ahora atendían áreas rurales que no habían visto atención médica consistente en años. Su fondo de becas apoyaba a estudiantes de vecindarios desatendidos, muchos de los cuales le escribieron cartas emotivas sobre cómo su viaje los inspiró a perseguir la medicina. Una noche, mientras Harris estaba sentado en su pequeña oficina en Pinecrest, tomó una de esas cartas. Era de una joven llamada Felicia Ortiz, una estudiante de medicina de primer año de un vecindario de bajos ingresos en Hartford. Querido doctor Grant, quería agradecerle por darme una oportunidad. Al crecer, no sabía si alguna vez podría perseguir mi sueño de ser doctora, pero cuando escuché sobre su beca y su historia, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Prometo trabajar duro y llevar adelante las lecciones que he aprendido de usted, siempre ver a mis pacientes como personas primero. Gracias por creer en alguien como yo. Atentamente, Felicia Ortiz Harris dejó la carta sobre el escritorio. Abrumado por la emoción, se dio cuenta de que su redención no se trataba solo de los pacientes que trataba ahora, sino también de las generaciones de doctores y cuidadores que podría inspirar a abordar la medicina con compasión y equidad. Unas semanas después, la Clínica Comunitaria Pinecrest organizó su primer Gala de Salud y Esperanza anual, un evento para recaudar fondos para sus esfuerzos continuos. Harris, que típicamente evitaba las apariciones públicas, accedió a asistir después de mucha persuasión de la doctora Walker. La gala se celebró en el modesto auditorio de un centro comunitario local, decorado con luces de cuerda y pancartas pintadas a mano. La asistencia superó las expectativas de todos, con personas de todos los ámbitos de la vida reuniéndose para apoyar la clínica. Harris se quedó en la parte trasera de la sala, observando cómo la doctora Walker daba un discurso conmovedor sobre el viaje de la clínica y su impacto en la comunidad. Cuando terminó, hizo una señal hacia Harris. Y ahora, me gustaría invitar a alguien muy especial para que hable, dijo. El doctor Harris Grant no solo ha transformado esta clínica, sino que también se ha transformado a sí mismo en el proceso. Por favor, únase a mí para darle la bienvenida. La sala estalló en aplausos mientras Harris se dirigía al podio. Ajustó el micrófono, sus manos firmes, pero su corazón acelerado. Gracias, doctora Walker, comenzó con voz cálida pero humilde.
Y gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche. Esta clínica no sería lo que es sin el apoyo de esta increíble comunidad. Él hizo una pausa, mirando las caras en la multitud. Muchas de ellas eran familiares, pacientes a los que había tratado, colegas que lo habían apoyado y familias que habían confiado en él para su atención. Cuando llegué por primera vez a Pinecrest, no sabía qué esperar, continuó. Sinceramente, no pensaba que pertenecía aquí. Pensaba que estaba haciendo esto como penitencia por los errores que había cometido en mi carrera. Pero lo que encontré aquí fue algo que nunca anticipé. Una familia. La voz de Harris titubeó ligeramente, pero continuó. He aprendido más en mi tiempo en esta clínica que en todos mis años en la escuela de medicina o en el centro médico Aldrich. He aprendido que la medicina no se trata solo de tratar enfermedades, se trata de escuchar, comprender y construir confianza. Se trata de luchar por aquellos que han sido pasados por alto y olvidados. La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en él. Antes pensaba que el cambio era imposible, que la forma en que era, mis prejuicios, mis errores, estaban demasiado arraigados para superarlos. Pero las personas en esta sala me demostraron lo contrario. El cambio es posible, la redención es posible, y por eso estoy eternamente agradecido. Al alejarse del podio, la multitud se puso de pie, sus aplausos retumbantes. Harris sintió una profunda sensación de realización al mirar la sala, sabiendo que esto no era solo una celebración de la clínica, sino una celebración del poder colectivo para crear un mundo mejor y más equitativo. Vanessa Carter se quedó al fondo de la sala, con lágrimas brillando en sus ojos, mientras observaba el discurso de Harris. Ella, ahora una vivaz niña pequeña, aplaudía entusiásticamente a su lado. Vanessa se arrodilló al nivel de su hija, cepillando una hebra de cabello de su rostro. ¿Lo ves, Ella? Susurró. Eso es lo que significa ser valiente, reconocer tus errores y trabajar para corregirlos. Un día, espero que seas tan valiente. Ella sonrió a su madre, sus pequeñas manos aún aplaudiendo. La noche terminó con risas e historias compartidas, mientras los asistentes socializaban y celebraban. Harris se encontró rodeado de pacientes y personal, todos ansiosos por expresar su gratitud. En medio de la multitud vio a Jamal, ahora de 8 años, vistiendo un pequeño traje y corbata. «¡Doctor Grant!», exclamó Jamal, corriendo hacia él. «¿Me viste? Estaba ayudando a servir bebidas». «Sí», respondió Harris, agachándose a su nivel. «Fuiste increíble. Creo que tienes un futuro en la hospitalidad, o tal vez en la medicina». Jamal sonrió ampliamente. «Medicina, seguro. Todavía voy a ser doctor como tú». Harris despeinó un poco el cabello del niño, su corazón hinchándose de orgullo. «Estaré allí en cada paso del camino, Jamal». Mientras la gala llegaba a su fin, Harris se encontró parado afuera bajo el fresco cielo nocturno. El sonido distante de risas y música flotaba en el aire, pero él sentía una profunda quietud dentro de sí mismo. Vanessa se acercó a él, con los brazos cruzados, mientras se apoyaba contra la barandilla a su lado. «Nada mal para alguien que no quería dar un discurso», bromeó. Harris se rió, sacudiendo la cabeza. «Tenías razón, se sintió bien compartir la historia, mostrarle a la gente lo que es posible». Vanessa sonrió, su mirada suavizándose. «Has hecho más que mostrarle a la gente, Harris. Has cambiado vidas, incluso la mía». Él la miró, su voz tranquila, pero sincera. «Me diste la oportunidad de cambiar, Vanessa. No estaría aquí sin ti». Ella colocó una mano en su hombro, sus ojos llenos de orgullo. «Hiciste la parte difícil, elegiste cambiar, y estás demostrando cada día que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien». Harris asintió, el peso de sus palabras asentándose en su corazón. Miró hacia las estrellas, sintiendo una sensación de paz que no había conocido en años. «Aún tengo mucho que enmendar», dijo. Vanessa sonrió. «Y lo estás haciendo, un paso a la vez». Mientras estaban juntos bajo el vasto cielo nocturno,
Harris sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza, no solo para él mismo, sino para el mundo que estaba ayudando a crear. El viaje del doctor Harris Grant no se trataba solo de redención, se trataba del poder de la responsabilidad, la conexión y el coraje para luchar por un futuro mejor. Su historia sirve como un recordatorio de que el cambio siempre es posible, sin importar cuán lejos hayamos caído, y que el impacto de la compasión puede tener un efecto dominó mucho más allá de lo que imaginamos. Si esta historia te inspiró, la siguiente te tocará el corazón aún más. No te la pierdas. Haz clic aquí para ver. La transformación del doctor Harris Grant se extendió mucho más allá de las paredes físicas de la clínica comunitaria Pinecrest. Su nueva perspectiva comenzó a influir en la comunidad médica en general de maneras inesperadas. Colegas que antes descartaban las conversaciones sobre las disparidades en la atención médica comenzaron a ponerse en contacto con él, pidiendo consejos, orientación e incluso mentoría. Una de esas llamadas vino de un joven administrador de hospital llamado Kevin Ramos, quien gestionaba un hospital rural en Vermont. Doctor Grant, comenzó Kevin nerviosamente durante una llamada de Zoom. He estado leyendo sobre el trabajo que ha hecho en Pinecrest y las clínicas móviles. Estamos luchando por alcanzar a nuestra población rural aquí. Muchos de nuestros pacientes no pueden viajar para recibir atención. Me preguntaba si consideraría ayudarnos a establecer algo similar. Harris se sorprendió por la solicitud. Nunca había imaginado que su trabajo inspiraría a otros a hacer cambios sistémicos. Estaría encantado de ayudar, respondió cálidamente. Podemos comenzar con lo básico: programas de alcance, asociaciones con organizaciones locales. Toma tiempo, pero vale la pena. Al terminar la llamada, Harris se recostó en su silla, reflexionando sobre cuánto había avanzado. Hubo un tiempo en el que no le habría dado una segunda oportunidad a hospitales rurales o a poblaciones desatendidas. Ahora estaban al frente de su trabajo. En Pinecrest, los cambios traídos por los esfuerzos de Harris se sintieron profundamente. Los servicios de salud mental recién añadidos, financiados por el influjo de donaciones, fueron particularmente impactantes. Un paciente, un hombre de mediana edad llamado Robert, había estado viniendo a la clínica durante años para manejar su diabetes, pero nunca había hablado sobre su depresión creciente. Durante una de sus citas con Harris, Robert dudó antes de irse, su mano permaneciendo en el pomo de la puerta. Doctor Grant, comenzó, su voz apenas audible. ¿Puedo preguntarle algo? No es sobre mi diabetes. Harris hizo un gesto para que se volviera a sentar, su expresión abierta y paciente. Por supuesto, Robert. ¿Qué tienes en mente? Robert tomó una profunda respiración, sus manos temblando ligeramente. Me he estado sintiendo decaído por un tiempo ahora, como si hubiera un peso que no puedo quitarme. No sé con quién hablar sobre esto. Harris asintió, su corazón pesado de empatía. Gracias por compartir eso conmigo, dijo suavemente. No estás solo, Robert, y me alegra que hayas confiado lo suficiente como para decir algo. Tenemos consejeros aquí que pueden ayudar, y me gustaría conectarte con uno. ¿Eso estaría bien? Robert asintió, su alivio palpable. Sí, eso estaría bien. Gracias, Doc. Momentos como estos le recordaron a Harris por qué había elegido quedarse en Pinecrest. No se trataba de cirugías de alto perfil o de reconocimientos, sino del impacto silencioso y profundamente personal que podía tener en las vidas individuales. La temporada navideña trajo otra oportunidad para que el equipo de Pinecrest se uniera. Cada año, la clínica organizaba un festival de bienestar de invierno, ofreciendo vacunas contra la gripe gratuitas, chequeos de salud y actividades navideñas para familias. Este año, el evento incluyó una colecta de juguetes, gracias a donaciones de la comunidad y de negocios locales. Harris se encargó de la estación de actividades para niños, ayudándolos a decorar galletas y hacer tarjetas navideñas. Jamal,
Ahora una presencia regular en la clínica, se sentó a su lado, esparciendo cuidadosamente glaseado sobre una galleta en forma de muñeco de nieve. Doctor Grant, dijo Jamal, con el ceño fruncido de concentración. ¿Cuál es tu cosa favorita de ser doctor? Harris hizo una pausa, sorprendido por la pregunta. Pensó por un momento antes de responder. Creo que es ver a las personas sentirse mejor, verlas sonreír de nuevo después de estar en dolor o preocupadas. Esa es la mejor parte. Jamal sonrió ampliamente. Eso es lo que yo también quiero hacer que las personas se sientan mejor. Lo harás, Jamal, dijo Harris, su voz llena de certeza. Vas a ser un gran doctor algún día. Vanessa Carter asistió al festival con Ella, que ahora tenía la edad suficiente para correr y participar en las actividades. Al ver a su hija reír y jugar con otros niños, Vanessa sintió una oleada de gratitud por lo lejos que todos habían llegado. Harris la vio a través de la sala y se dirigió hacia ella, con un plato de galletas en mano. Vanessa, dijo, ofreciéndole una galleta en forma de estrella. Gracias por venir. Ella tomó la galleta con una sonrisa. No la perdería. Este lugar se siente como en casa. Harris asintió, su mirada recorriendo la bulliciosa sala. Así es, ¿no? Nunca pensé que encontraría eso aquí, pero ahora no puedo imaginar estar en ningún otro lugar. Vanessa lo miró pensativamente. Has construido algo increíble aquí, Harris, pero más que eso, has mostrado a la gente lo que significa cambiar. Eso es raro. Él lo miró, su expresión seria. No soy solo yo. Este lugar, estas personas, me han cambiado tanto como yo las he cambiado a ellas. Probablemente más. A medida que el año llegaba a su fin, Harris reflexionó sobre todo lo que había transcurriendo. La clínica había crecido, la comunidad se había unido a su alrededor y las vidas estaban cambiando cada día. Sin embargo, sabía que aún quedaba trabajo por hacer. Sentado en su escritorio una noche, sacó un cuaderno y comenzó a anotar ideas para el próximo año. Expandir los servicios de telemedicina, aumentar el alcance a comunidades rurales y organizar ferias de salud en las escuelas. Hizo una pausa, mirando la página por un momento antes de escribir una línea final. Nunca dejes de mejorar. Harris cerró el cuaderno, una sensación de determinación tranquila, asentándose sobre él. La redención no era un destino, era un viaje, y él estaba comprometido a caminarlo, un paso a la vez. El nuevo año trajo nuevas oportunidades y desafíos para el doctor Harris Grant y la clínica comunitaria Pinecrest. La iniciativa de la clínica móvil se expandió para incluir asociaciones con escuelas y centros comunitarios en ciudades vecinas. Harris tomó un papel activo en estos esfuerzos, a menudo ofreciendo su tiempo para conducir la unidad móvil él mismo, una tarea que encontró sorprendentemente gratificante. Una mañana nevada, la clínica móvil llegó a una biblioteca pública en un pueblo rural fuera de Hartford. Harris y su equipo se instalaron rápidamente, su aliento visible en el aire frío. Dentro de la clínica, las familias esperaban pacientemente su turno, abrigadas en capas contra el frío. El primer paciente del día fue una adolescente llamada Marisol, quien se sentó nerviosamente en la mesa de examen mientras su madre explicaba el problema. Ha estado tosiendo mucho, doctor, dijo su madre, su acento fuerte pero sus palabras claras. Han pasado semanas y no sabemos qué hacer. Harris escuchó atentamente, haciendo preguntas sobre los síntomas e historial de Marisol. Notó las mejillas sonrojadas de la chica y su respiración laboriosa, sospechando inmediatamente de bronquitis. Vamos a encargarnos de esto, les aseguró Harris, su tono cálido y constante. Recetar algo para ayudar con la inflamación y asegurarme de que tengas la medicación adecuada para que te sientas mejor. La madre de Marisol juntó sus manos, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Gracias, doctor. No sabíamos si alguien nos ayudaría. Es tan difícil encontrar atención aquí. Harris asintió, su corazón pesado. Por eso estamos aquí. Merecen atención,
al igual que cualquier otra persona. Después de la cita, Marisol tímidamente le entregó a Harris un pequeño dibujo hecho a mano de un doctor de pie junto a un paciente sonriente. Gracias, dijo suavemente. Harris aceptó el dibujo, su pecho apretándose con emoción. Momentos como estos le recordaron por qué había elegido este camino. Mientras tanto, de regreso en Pinecrest, el personal de la clínica se preparaba para otra iniciativa importante. Un programa de mentoría destinado a inspirar a los estudiantes de secundaria locales a seguir carreras en el cuidado de la salud. Harris estaba particularmente apasionado por este proyecto, viendo una oportunidad para invertir en la próxima generación. Una tarde, la clínica organizó su primer evento de mentoría. Harris se puso al frente de la sala, dirigiéndose a un grupo de estudiantes que escuchaban atentamente mientras compartía su viaje. No siempre tomé las decisiones correctas, admitió, su voz firme pero vulnerable. Hubo un tiempo en el que dejé que mi ego y mis prejuicios nublaran mi juicio, pero lo que he aprendido es que nunca es demasiado tarde para cambiar, y cada uno de ustedes tiene el poder de hacer una diferencia, empezando ahora. Un estudiante levantó la mano. Doctor Grant, ¿qué le hizo darse cuenta de que necesitaba cambiar? Harris hizo una pausa, la sala quedando en silencio mientras consideraba la pregunta. Alguien me hizo responsable, dijo finalmente. Me obligaron a ver el daño que estaba causando y me dieron la oportunidad de enmendarlo. No fue fácil, pero fue necesario, y es lo mejor que me ha pasado. Los estudiantes parecieron conmovidos por su honestidad, y al finalizar la sesión, varios se le acercaron para hacerle más preguntas. Harris se quedó hasta tarde, respondiendo a cada una con paciencia y aliento. Fuera de su trabajo en la clínica, la relación de Harris con Vanessa Carter también continuó evolucionando. Habían formado una amistad improbable pero profunda, unida por su compromiso compartido con la justicia y su respeto mutuo. Una noche, Vanessa invitó a Harris a cenar. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa con Ella, jugando cerca, la conversación se tornó reflexiva. ¿Alguna vez piensas en cómo habría sido la vida si no nos hubiéramos cruzado? Preguntó Vanessa, sirviéndoles a cada uno un vaso de vino. Harris sonrió débilmente. Todo el tiempo, admitió. Y cada vez que lo hago, estoy agradecido de que lo hayamos hecho. Me salvaste de mí mismo, Vanessa. No sé si alguna vez podré pagarte por eso. Vanessa negó con la cabeza. Ya me has pagado, Harris. Al tomar la decisión de cambiar, al presentarte cada día y hacer el trabajo, has hecho más que suficiente. Ella gateó hacia él, sosteniendo un dibujo de crayón que había hecho. Era una colorida representación de tres figuras tomándose de las manos, un hombre con bata blanca, una mujer con cabello rizado y una niña pequeña con vestido rosa. ¡Mira!, exclamó ella, levantando el dibujo orgullosamente. Vanessa y Harris rieron juntos, sus corazones llenos. Es perfecto, Ella, dijo Harris, dándole una palmada suave en la cabeza. A medida que pasaron los años, el impacto de Harris continuó creciendo. Pinecrest se convirtió en un modelo de atención médica comunitaria, inspirando clínicas similares en todo el estado. Harris fue invitado a hablar en conferencias, donde compartió su historia y enfatizó la importancia de la responsabilidad, la compasión y la equidad en la medicina. Una conferencia particularmente memorable se celebró en la Universidad de Yale, donde Harris había completado su residencia décadas antes. De pie en el escenario frente a un auditorio lleno, sintió el peso de su viaje, los errores, el crecimiento, la redención. La medicina no se trata solo de ciencia, dijo a la audiencia. Se trata de humanidad. Se trata de ver a cada paciente como una persona, no como una estadística. Y se trata de reconocer que todos tenemos el poder de hacerlo mejor, sin importar de dónde empecemos. La audiencia se puso de pie en aplausos, muchos visiblemente conmovidos por sus palabras. En sus momentos más tranquilos, Harris a menudo reflexionaba sobre las lecciones que había aprendido. La redención no era un solo acto o un momento de epifanía.
Era un compromiso de por vida para hacerlo mejor. Y aunque no podía cambiar el pasado, podía honrarlo trabajando incansablemente para crear un futuro mejor. Una noche, mientras estaba sentado en su oficina en Pinecrest, Harris recibió un mensaje de texto de Vanessa. Ella quiere visitar la clínica de nuevo. Te extraña. Harris sonrió, su corazón calentándose ante el pensamiento. Tráela cuando quieras, respondió. Estaré aquí, y lo estaría, porque esto, finalmente, era donde pertenecía, el viaje del doctor. Harris Grant nos recuerda que el cambio siempre es posible, que la responsabilidad puede llevar al crecimiento, y que incluso los actos más pequeños de compasión pueden tener un efecto dominó mucho más allá de lo que imaginamos. Si esta historia te resonó, la siguiente te inspirará aún más. No te la pierdas. Haz clic aquí para ver.